disponible para las personas que de pronto no pudieron asistir o bueno, que la quieran volver a ver, ahí se la subo ahorita mismo, ¿vale? Entonces vamos a empezar con un pequeño repaso general de lo que son los mercados, los tres mercados que hay en macroeconomía. Primero decir que hay dos mercados fundamentales que son internos de la economía, en donde se presume que la economía es cerrada, o sea, que no hay sector extranjero, y son el mercado de bienes y servicios, que son básicamente un celular, un carro, puede ser, no sé, un servicio de la educación, el servicio de tercerización de las empresas, etcétera. Ese es el mercado de bienes y servicios que tiene ofertantes y demandantes, como todos los mercados, que en este caso lo que ofrecen son bienes y servicios y los otros demandan bienes y servicios. Tenemos por otro lado el mercado del dinero. Bueno, decir que en el mercado de bienes y servicios el precio se determina por la interacción entre oferta y demanda de la oferta y la demanda de estos bienes y servicios. ¿Sí? Tenemos otro mercado que es el mercado del dinero, que en este mercado lo que rige el precio es la interacción entre la oferta y la demanda, pero esta vez ya no de bienes y servicios, sino de dinero, ¿sí? De dinero en efectivo, dinero en cuentas corrientes, de ahorros, la M1, la M2, la M3, bueno, todo ese tema. Y por último, ya cuando presumimos una economía abierta, tenemos un sector externo, que es todo el tema que contiene bienes y servicios que se importan, bueno, más que todo bienes, que se importan y se exportan, que son esta X y esta M que vemos acá. ¿Sí? Entonces, ese es el sector externo. Más, adicionalmente, los flujos de capital, que son, digamos, las entradas y salidas de divisas y de moneda nacional en un país. ¿Listo? Entonces, digamos que estos son los cuatro mercados que existen. Cada mercado, digamos que es regulado por un tipo de política. Entonces, en el de bienes y servicios es la política fiscal, en el del dinero la monetaria, que está a cargo del Banco Central, y en la cambiaria, que pues digamos que tiene funciones mixtas, ¿no? Mm, entonces, les quiero preguntar primero que todo, ¿quién regula o quién es el principal actor en la política fiscal? ¿Alguien El que gobierno. El gobierno. ¿A través de qué ministerio? ¿Qué ministerio es el encargado de la política fiscal? ¿Bien? No sé, le voy a preguntar a alguien aquí, a ver a quién tengo. Eh, Preguntémosle a Luisa Vega. Ah, vale, No, ahí. Samuel me acaba acaba de contestar y sí, es el de Hacienda. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público es el que se encarga principalmente de la ejecución de la política fiscal, ¿listo? Entonces, ellos son los que lideran las iniciativas para subir impuestos, bajar los mismos o no sé, digamos, los instrumentos como el aumento del gasto público tienen que ser aprobados por el Ministerio de Hacienda. ¿Listo? Entonces, repasemos un poco lo que tiene que ver con, con la demanda de bienes y servicios y la política fiscal. Entonces, en la política fiscal, básicamente, tenemos unos instrumentos. Alguien que me diga, ¿qué instrumentos tenemos en la política fiscal? No sé, Diego Correa. Intervenir en la tasa de interés de los bancos. No, ojo, es de la política fiscal de mercado. ¿Qué instrumentos tenemos? Dime uno. Mm, no, ahorita no lo tengo ¿No presente. recuerdas? Vale, no, No. vale, no hay problema. Diego, levantaste la mano. Los que sepan pueden levantar la mano y vamos haciendo esto como más dinámico. ¿Listo? Diego, cuéntanos. La tributación, el gasto público, deuda pública. Listo. Muy bien. Esos son los tres instrumentos que tenemos
en la política fiscal, ¿sí? Entonces, si yo aumento la tributación, ¿qué va a pasar en la economía? Por ejemplo, si yo aumento los impuestos, entonces ya no pagamos el 5, sino el 10% de impuesto. No sé, vamos a preguntarle a Nicolás Peñalosa. Cuando se aumenta la tributación, o sea, los impuestos, entonces las personas van a tener que destinar mayor parte de su renta para cubrir estos impuestos, por lo que su propensión marginal a consumir va a ser menor. Exactamente. Entonces, aquí Nicolás nos acaba de decir algo muy importante. Hay dos cosas que las personas pueden hacer con la renta. Una es consumir y la otra, ¿cuál es? Ahorrar. Ahorrar. Exactamente, ahorrar. Y pues, de acuerdo a la renta que yo tenga disponible, ¿sí? Porque una cosa es la renta y otra es la renta disponible, pongámosle una Y. La Y es la renta total, ¿sí? Lo que a mí me pagan. Y Y es la renta disponible. La renta disponible, ¿qué es? Pues es la renta que a mí me pagan, o sea, es Y menos los impuestos que yo tengo que pagar a la renta, los que graban directamente la renta, menos los aportes a la seguridad social, y creo que ya, ¿no? En eso está traducida la renta. Entonces, esta renta que yo tengo disponible, si los impuestos aumentan, pues va a ser menor, ¿no? Entonces, si digamos, yo tengo 100 de renta, bueno, lo voy a poner acá. Si yo tengo 100 de renta menos, y digamos que los impuestos aumentan, antes eran no sé, de 10 pesos, y los aportes a seguridad social igual, igualmente, me quería ahora- bueno, los aportes a seguridad social también eran de 10, entonces me va a quedar una renta disponible de 80, ¿no? Entonces esta es la renta que yo tengo disponible. Ahora supongamos que los impuestos aumentaron, los impuestos directos. Entonces, 100 menos, pongámosle que subieron a 15 y los aportes igual siguen en 10, pues voy a tener 75 para destinar al consumo o al ahorro, ¿cierto? Entonces voy a tener menos disponible para gastar y por ende presumimos que la propensión marginal a consumir va a disminuir porque no tengo tanto dinero para gastar, ¿sí? Entonces digamos que cuando suben los impuestos baja el consumo. ¿Por qué? Porque tenemos menor renta disponible para consumir, ¿vale? Ahora supongamos que ya no grabaron la renta, o sea, ya no nos pusieron un impuesto sobre la renta, sino por ejemplo el IVA, que es un impuesto sobre el consumo. Entonces, ¿qué efectos va a tener en la economía? Disminuye la demanda. De los bienes y servicios, ¿no? Entonces, digamos que ahora ya no, la renta no me la tocaron, supongamos que seguimos teniendo 80, pero los bienes, ¿qué pasa? Que digamos, si antes un bien, por ejemplo, el azúcar, pongámosle, valía 15 pesos y le subieron digamos, subieron un impuesto, entonces, pues obviamente el productor va a tener que trasladarlo. Entonces, azúcar uno y azúcar 2. O sea, este es el precio cuando subió. Entonces, el azúcar va a subir, por ejemplo, a 20. ¿Qué va a pasar? Que la gente tiene los mismos 80 para consumir, pero resulta que antes podía comprar más unidades de esto porque le alcanzaba la plata. Ahora pues simplemente ya no va a tener la misma capacidad de compra, ¿no? Porque aumentaron el precio de los bienes. Entonces digamos que con estos 80 ya no va a poder comprar la misma cantidad. ¿Listo? Entonces va a bajar el consumo de los bienes a los cuales se le suba el impuesto, que digamos el impuesto del IVA es un impuesto más o menos generalizado sobre todos los bienes, que excluye algunos bienes que pues declaran otra clase de impuestos. Pero en general eso es lo que pasa con los impuestos, ¿sí? Entonces cuando grabamos la renta, lo que va a pasar es que va a disminuir la propensión marginal a consumir. Cuando grabamos los bienes, va a disminuir la demanda de ese bien. ¿Listo? Entonces eso es importante respecto a la tributación. ¿No? Voy a borrar esto para seguir con el gasto público. Listo, en el gasto público, ¿qué tenemos? Si yo, digamos, soy el gobierno y digo, voy a construir, eh, eh, preguntémosle a alguien, a Jorge Martínez. Jorge, tú eres gobierno, ¿qué quieres construir?
No sé, un hospital, Bueno, listo. Jorge va a construir un hospital público. Jorge, para construir el hospital, ¿tú qué necesitas? capital, Necesitas capital, necesitas dinero, ¿no? Pongámoslo en términos más coloquiales. Necesitas dinero. ¿Qué más necesitas? ¿Qué insumos eh, per- necesitas, por ejemplo? personas, materiales, Entonces, necesita personas, o mano de obra, necesita insumos. Esos insumos que pueden ser, digamos, concreto, puede ser arena, etcétera, ¿cierto? sí, Entonces, si tú vas a construir un hospital y le pagas, no sé, y vas y compras los insumos en una tienda, digamos, vas no sé, por ejemplo, el cemento, vas a Argos y dices, oiga, yo necesito tanto en cemento. Y Argos te dice, listo, yo le vendo, no sé, a 100. ¿Qué estás haciendo tú? Poniendo dinero, dándole plata a la empresa y generándole una compra, ¿cierto? Es decir, que estás demandando sus servicios. sí, Entonces, ¿esto qué va a generar? Que digamos que si, no sé, Jorge va y le dice a Argos, oiga, yo necesito tanto. Entonces Argos va a sus proveedores y les dice, oiga, necesito que produzca. Y así se va generando una cadena, una cadenita productiva, ¿cierto? Entonces todo el mundo va aumentando el consumo. Entonces digamos que Jorge le dice al de Argos, oiga, no sé, necesito que me dé cemento. Entonces el del cemento va y dice, no, yo necesito ampliar mi capacidad productiva porque ahora el gobierno me está demandando más. Entonces amplía su planta de producción. Entonces para ampliarla necesita más trabajadores para que produzcan la misma cantidad de cemento, para que lo empaquen, entonces necesita más gente. Eso hace que la demanda en general aumente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando el Argos emplea más gente? Pues paga más salarios. Y si paga más salarios, más gente tiene renta y más gente puede consumir, digamos, de la tiendita del barrio, pues yo ahora tengo la plata, pues puedo ir a consumir allá, ¿no? Entonces eso va generando dinámica económica. Entonces cuando el gobierno gasta dinero, lo que hace es generar dinámica económica. Entonces digamos que la gente tiene más renta, la gente puede gastar más, el consumo aumenta. Y digamos que es una espiral, ¿sí? Un círculo virtuoso. Entonces la economía en general crece, la demanda agregada crece. ¿Listo? ¿Qué pasa si Jorge dice no? Yo resulta que le daba un subsidio a la gente de escasos recursos. ¿Qué va a pasar con la demanda si el gobierno dice no, ya no le voy a dar el subsidio a esa gente? Pues no Disminuye sé, su capacidad de compra. dime Disminuye su capacidad de compra. exactamente. ¿Y qué va a causar eso? ¿Que gasten menos o más? Menos. Exactamente. ¿Y qué va a causar eso? Que las empresas inviertan menos, ¿cierto? Porque entonces, si empieza a bajar la demanda, eso es como cuando bajan las ventas en una empresa. Pues yo digo, no, pues hombre, ya digamos que necesito menos gente, entonces voy a hacer un recorte de personal y eso va a producir que, digamos, todo apunte a una contracción económica, a una disminución de la demanda agregada. Y el último instrumento es la deuda pública. ¿Qué quiere decir la deuda pública? Cuando el gobierno pide créditos al extranjero normalmente es para invertir, ¿sí? Para, digamos, hacer una carretera, hacer un hospital, hacer un colegio, etcétera, ¿sí? Es básicamente eso en cuanto a la política fiscal. ¿Alguien tiene alguna duda de esos instrumentos y de para qué se utilizan? ¿No? Disculpe, entonces son tres, ¿sí? Tributación, gasto público y deuda pública, ¿sí? Exactamente. Hay otros que son los títulos de tesorería, pero esos no son tan importantes, o sea, no los traten tan a fondo. ¿Listo? Y esos entran también dentro de deuda pública. Entonces, listo. Básicamente, entonces, alguien que me dé un ejemplo de política fiscal expansiva. Alguien que me diga, mire, cuando el gobierno hace política fiscal expansiva, toma las siguientes medidas y me las nombre. Valentina, vas a intervenir.
Sí, pues si el gobierno utiliza una política fiscal expansiva, pues es porque quiere en sí un crecimiento económico. Entonces, pues aplicaría, pues, digamos, una disminución en los impuestos. Sí. ¿Qué otra cosa podría ser? Una disminución en los impuestos, aumentaría con esto el gasto público, daría mayores transferencias, podría aplicar también un endeudamiento, no sé, con el exterior, y pues todo esto en sí aumenta la demanda, la producción, el empleo, el consumo. Listo, perfecto. Podría ser así. Sí, eso es una política expansiva. ¿Qué es una política contractiva? Pues básicamente lo contrario, ¿no? Aumento de impuestos, reducción del gasto público y reducción del endeudamiento. Listo, entonces política fiscal ya está listo, ya vimos qué pasa. Veamos ahora mercado del dinero. El mercado del dinero es, es el precio que se regula mediante la oferta y la demanda de, pues, obviamente el dinero. ¿Cuál es el precio del dinero? Son las tasas de interés, ¿sí? Entonces, si las tasas de interés aumentan, quiere decir que el dinero es más costoso. Si las tasas de interés disminuyen, quiere decir que el dinero es menos costoso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hay inflación, cuando hay presencia de inflación, es decir, cuando hay mucho consumo, normalmente la gente quiere más dinero para seguir gastando, ¿sí? Entre la gente más tiene, más quiere, ¿sí? Entonces, si todo el mundo está gastando, pues todo el mundo quiere dinero para poder seguir gastando. Y esto ocasiona que la demanda de dinero sea mayor, ¿sí? Entonces, digamos, ahí es cuando, por ejemplo, la gente que no tiene plata, pues dice, no, ahora yo más bien voy y me endeudo en el banco y llaman al banco y dicen, venga, necesito tanta plata. Y el banco le dice, listo, sí, yo le presto a tal tasa de interés. Y listo, entonces yo recojo esa plata y sigo consumiendo y genero más consumo, ¿sí? Así es como funciona esto. Entonces, digamos, cuando la gente demanda mucho dinero, las tasas de interés van a aumentar, pues porque, claro, todo el mundo le está diciendo al banco, oiga, présteme. Cuando digamos que las situaciones son difíciles y cuando, digamos, la plata está escaseando, cuando, digámoslo así, digamos que la gente deja de consumir porque, digamos que hay una recesión económica, la gente pues necesita menos dinero, ¿sí? Entonces no va a demandar tanto dinero, entonces los bancos tienen que bajar las tasas de interés para que la gente vuelva a demandar ese dinero. Entonces, básicamente, eh, lo importante es que el precio del dinero se llaman tasas de interés. ¿Y cómo funciona? Pues como funciona todo. A mayor oferta, o sea, a mayor oferta de dinero, por ejemplo, las tasas de interés se disminuyen. A menor oferta, pues las tasas de interés aumentan. A mayor demanda, las tasas de interés aumentan. A menor demanda, las tasas de interés disminuyen, ¿sí? Entonces eso es lo que veíamos con todo el tema de la M1, de la M2, que básicamente lo que hace es contabilizar los medios de pago que hay en la economía, ¿sí? Entonces, ¿quién es el responsable de esta política económica, de la política monetaria, que es la que regula el mercado del dinero? ¿Qué entidad tiene como responsabilidad el control de esa política? El Banco Central. Exactamente. ¿Por qué? Porque el Banco Central es el que emite la moneda, ¿vale? El Banco Central es el, el encargado de emitir la moneda nacional, de emitir y recogerla. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Si hay mucha inflación, ¿qué hace el Banco Central? ¿Emite o recoge dinero? Recoge. Recoge. ¿Por qué? ¿Por qué recoge? Porque hay mucho dinero en la economía. Exactamente. Entonces, el banco lo que quiere hacer es que las tasas de interés empiecen a aumentar recogiendo dinero, porque acuérdense, cuando yo quito dinero, entonces estoy reduciendo la oferta, ¿no? Entonces, si yo reduzco la oferta, ¿qué va a pasar con el precio? Se va a aumentar, ¿sí? Entonces, las tasas de interés, si el Banco Central retira dinero, las tasas de interés van a aumentar. Y si las tasas de interés aumentan, pues la demanda de dinero baja un poquito, frena la economía, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es un mecanismo que tiene el Banco Central. Entonces, el mecanismo puede ser recoger dinero. ¿Y cómo recoge dinero?
¿qué tiene que hacer el Banco Central para recoger dinero de la economía? Subir la tasa de interés. Vender test. Digamos, estoy más de acuerdo con la que dijo Andrés. Andrés dice vender test porque digamos que ese es el mecanismo para recoger dinero, ¿sí? Realmente cuando el banco sube la tasa, pues lo que hace es presionar para que los bancos centrales también la suban, pero no recoge directamente, sino la forma de recoger dinero directamente es vendiendo esos test. ¿Listo? Entonces, Paula, tú me decías que aumentar la tasa de interés. ¿Qué busca el Banco Central cuando aumenta las tasas de interés? Desincentivar el consumo. ¿El consumo y qué otra cosa? Acuérdate de la otra variable. La inversión. Exactamente, la inversión. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente las empresas no tienen el dinero debajo del colchón, ¿sí? Entonces, las empresas tienen que recurrir a créditos para poder hacer sus proyectos productivos, ¿sí? Entonces, supongamos que, a ver, Diego Correa es un empresario, ¿sí? Él tiene un negocio, un restaurante, y quiere llegar a más partes, ¿sí? Entonces, él tiene un negocio, un restaurante aquí en Bogotá, y quiere que su restaurante esté, por ejemplo, en Cartagena. Entonces, Diego, para poder hacer esa expansión, él pide un crédito. Y entonces, ese crédito, ¿para qué lo utiliza? Para invertirlo en factores productivos, capital, tierra y trabajo. ¿Listo? Entonces, por eso, si le aumentan las tasas de interés, pues Diego dice, no, yo mejor espero a que bajen y todavía no hago el proyecto. Entonces, ahí es inversión que se está dejando de hacer. ¿Listo? Entonces, digamos que cuando el Banco Central aumenta las tasas de interés, tiene que tener en cuenta que va a reducir tanto el consumo como la inversión. ¿Listo? Y por último, alguien que me diga qué es el encaje. ¿Qué es eso del encaje? Las reservas que tiene que tener un banco. ¿Sí? ¿Para qué son esas reservas? En caso de que, ¿qué pase? Son como una garantía. Exactamente, una garantía por si el banco quiebra, ¿no? Entonces, digamos que el Banco Central lo que quiere es hacer que haya menos dinero en la economía. ¿Qué puede hacer? Aumentar encaje. Exactamente, aumenta el encaje. ¿Y qué pasa con digamos, con el multiplicador cuando aumenta el encaje? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. Exactamente. Cuando el Banco Central le aumenta el encaje a los bancos comerciales, quiere decir que el multiplicador va a disminuir. ¿Listo? Porque tienen menos dinero para poder prestarle a la gente. Lo voy a explicar rápidamente por si de pronto es un tema que a veces uno se le olvida. Digamos que el Banco Central pide encaje 100, ¿sí? Esto quiere decir que si, por ejemplo, el banco comercial, lo voy a poner acá, encaje, banco comercial, el banco comercial digamos que tiene 500, pero tiene que pagar un encaje de 100. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad tiene esos 500 menos 100, ¿sí? Ahora supongamos que el encaje subió a 300. Entonces ahora tiene 200 para prestar, ¿sí? Por eso el multiplicador disminuye, porque le queda menos dinero para poder prestárselo a la gente. ¿Listo? Y listo. Digamos que ahí ya vimos rápidamente los instrumentos de la política monetaria. Chicos, yo no les pregunté, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran que revisemos o algo? Yo es que la verdad no entiendo muy bien lo del multiplicador financiero. Laura, vale, vamos a explicar un poquito el multiplicador financiero. Y en el chat me tenían otra pregunta. eh, Juan, o sea, si el encaje es menor, prestan menos. No, al revés. Si el encaje es mayor, prestan menos, Valentina. Ya revisamos. Voy a explicar primero el multiplicador para que Laura lo entienda y después explico lo del encaje, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona el multiplicador? Supongamos que, acuérdense, ¿quién es el banco de los bancos? El Banco Central. Exactamente. Entonces, el Banco Central le presta a los bancos comerciales, ¿sí? Entonces, supongamos que el Banco Central le presta 2.000 a un banco comercial, ¿sí? Estos 2.000 son un préstamo del Banco Central al banco comercial, ¿sí?
Entonces el banco comercial, ¿qué hace? Hace la siguiente operación. Dice, listo, supongamos que el banco comercial es Laura. Laura, ¿a quién le quieres prestar plata? ¿A alguien? Nómbrame a alguien cualquiera. A Camila. Vale. ¿A quién? A Camila. Listo. Entonces, Laura le presta a Camila. ¿Le presta cuánto? Estos 2.000 que le prestó el banco comercial, ¿sí? El Banco Central al Banco Comercial. Él le presta 2.000 a Camila, pero Laura sabe que Camila le va a tener que pagar, digamos que en un año, ¿sí? Entonces, Laura le prestó estos 2.000 a Camila y pactaron, bueno, Camila, yo te presto estos 2.000, pero tú me los devuelves en un año, ¿sí? Entonces, en un año se supone que tú ya tienes de vuelta la plata, ¿no? Entonces tú dices, oiga, pero entonces yo estoy dejando plata servida sobre la mesa, ¿no? Entonces dices, no sé, ¿a quién más le quieres prestar? Otra persona. No sé. Valentina. Bueno, Valentina. Entonces tú dices, no, pues si Camila me los va a pagar, pues entonces yo también le presto a Valentina, ¿sí? Y digamos que esos 2.000 están acá porque yo estoy seguro, o sea, ya se los di a Camila, pero yo le voy a prestar 2.000 a Valentina, otros 2.000, porque sé que Camila me los va a prestar, me los va a pagar en un año, ¿sí? Entonces estos 2.000 como que siguen ahí. Entonces le prestas 2.000 a Valentina, entonces le dices, listo, entonces Valentina me tiene que devolver esos 2.000 en un año. Entonces, no sé, entonces ahora Laura dice a Jorge, le va a prestar a Jorge otros 2.000. Bueno, aquí 2.000 a Jorge, ¿sí? Porque resulta que Camila y Valentina me van a pagar en un año 2.000, pues entonces yo también le puedo prestar a Jorge, porque en sí esos 2.000 siguen ahí, ¿no? Y entonces Jorge me los devuelve y así yo le voy prestando a mucha gente, ¿sí? Le voy haciendo crédito a mucha gente. Entonces resulta que, mira, 2.000 que te prestó el Banco Central, ¿en cuánto lo convertiste? Si sumas esto, ¿cuánto te da? 6.000. 6.000. Es decir, que ¿por cuánto multiplicaste estos 2.000? Por 3. Entonces, ¿cuál es el multiplicador? 3. Exactamente. Y así es como funciona la cosa, ¿sí? Entonces, no sé si te quedó claro el concepto del multiplicador. Sí. Muchas Entonces, gracias. Entonces, digamos que ese es el mecanismo y por eso hablamos de un multiplicador financiero. ¿Listo? Ok. Entonces, digamos, ¿qué pasa si, y de una vez voy a aprovechar para explicar el tema del encaje? Supongamos que el Banco Central le dice a Laura, listo, yo te voy a prestar los 2.000, pero te voy a guardar 500 de encaje, por si tú te quiebras, ¿sí? Entonces yo le digo a Laura, listo. Entonces esos 2.000 te voy a descontar 500. ¿Cuánto nos quedan? 1.500. Exactamente, nos quedan 1.500. Entonces, suponiendo que le vas a prestar a la misma gente, entonces ahora tú le vas a prestar a Camila, pero ya no le puedes prestar 2.000 porque ya no los tienes, ¿no? Esos 500 de más se quedaron en el encaje, ¿sí? Aparte. Entonces, espérame. Valentina, entonces, ¿cuánto le va a poder prestar Laura a Camila? Valentina Sánchez. Sí, ¿cuánto le va a prestar Laura a Camila? Sí. ¿Cuánto le puede prestar Laura si solo tiene 1.500? Pues 1.500, ¿no? Si solo Exacto, tiene eso. exactamente, 1.500. A Valentina, pues lo mismo, le puede prestar 1.500, a Jorge también 1.500, ¿cierto? ¿Y cuánto te da la suma? 4.500. 4. Ujú. Exactamente, 4.500. Entonces, sí viste que cuando no había encaje, el Laura podía prestar más plata, ¿cierto? Si Sí, aumentan el encaje, ¿qué pasa? Que puede prestar menos dinero, menos. porque tiene menos base monetaria. El dinero que el Banco Central pone en circulación se llama base monetaria, ¿listo? Que nuestro ejemplo es el dinero que le prestó al Banco Comercial, que en este caso era Laura, ¿listo? Listo. Entonces, lo del encaje, claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el encaje? Pero ahí el multiplicador sería lo mismo, según lo que explica. Dime. El multiplicador seguiría siendo 3. Sí, de acuerdo, pero digamos, el dinero que hay en la economía es menor, ¿cierto?
Sí, pero no dices que el multiplicador, si suben el encaje, el multiplicador cambia, disminuye o... No, lo que disminuye es el total de dinero que hay en la economía. O sea, digamos que hay menos masa monetaria, o sea, menos M1, M2, M3 y las demás M. ¿Listo? Pero la base monetaria, o sea, la masa monetaria que hay en la economía va a disminuir en cuanto yo aumente el encaje. ¿Listo? Entonces ese es el primer concepto importante. Listo. Y ya con eso tendríamos... ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿De multiplicador, de base monetaria? ¿No? Vale. Y ya entonces digamos que el mercado del dinero ya está. Nicolás, Sí, yo tengo una duda respecto a la relación entre la demanda, oferta de dinero y la tasa de interés. O sea, ¿es inversamente proporcional o cómo? sí. Entonces supongamos que si tienes mayor oferta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el precio? Si hay una mayor oferta. Disminuye. Exactamente. ¿Y cuál es el precio del dinero? Va a ser menor. O sea, las tasas sí, el precio del dinero es la tasa de interés, entonces el precio a mayor oferta es menor. A, a, a menor oferta es mayor. ¿Sí? ¿Sí va por ahí tu pregunta o...? Sí, sí, sí. Y la relación contraria con la demanda, ¿no? Sí, Nicolás. Vale, creo que sí. Diego, cuéntame. La deuda interna de la política fiscal son los test también de la política monetaria, ¿sí? Sí, exactamente. Son los mismos, son los test. Solo que, digamos que aquí el Banco Central lo que hace es comprar esos test o vender esos test para regular el dinero que hay en la economía. ¿Listo? Listo. Vale, listo. De política monetaria o de mercado del dinero, ¿hay otra duda? ¿Alguien que no haya entendido algo? ¿No? Disculpe, entonces, ¿en qué caso se mueve el encaje? Digo, el multiplicador, ¿cómo sé que el multiplicador bajó o subió? Dime. El multiplicador, ¿qué pasa para que el multiplicador suba o baje? Por ejemplo, las tasas de interés, ¿sí? Cuando tú, cuando tú aumentas las tasas de interés, ¿qué pasa con la demanda del crédito? La gente, si aumentan las tasas de interés, ¿la gente pide más crédito o menos crédito? Menos crédito. Exactamente, es decir, que el Banco Central le va a poder prestar a más o menos personas. Pues menos personas le piden prestado. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar con el multiplicador? Si digamos, en el ejemplo que yo puse, ya no le prestas a Ah, 3, sí, disminuye, listo, perfecto. Gracias. ¿no? Entonces es sensible a las tasas de interés, ¿listo? Esa es la forma de manipular el multiplicador financiero, ¿listo? O, digamos, el encaje podría servir, pero si, digamos, te corta, ya no le puedes prestar, digamos, si en el último caso que vimos, si Andrés llega y me dice, no, yo necesito 2.000 y si usted no me puede prestar 2.000, pues no me preste nada, pues en ese caso dejaría de prestar, ¿listo? Pero el resto es más por la tasa de interés. Nicolás, O sea que las tasas de interés determinan la oferta y el encaje determina la demanda. No, perdón, al revés. ¿cómo así? O sea, el nivel de encaje me determina la oferta de dinero que los bancos pueden ofrecer y las tasas de interés, la demanda que pueden tener las personas. Básicamente, el encaje modifica la oferta de dinero, eso es cierto, y las tasas de interés se mueven de acuerdo a la demanda, ¿sí? Si hay más demanda, las tasas de interés suben. Si hay menos demanda, las tasas de interés bajan, ¿listo? Pero acuérdate que las tasas de interés también reaccionan a la oferta, ¿sí? Si hay mayor oferta, ¿qué pasa con las tasas de interés? Disminuye. Exactamente. Entonces, ojo porque las tasas de interés no solo incluyen la demanda, sino también la oferta, ¿listo? Listo, gracias.
Y el encaje condiciona la oferta del dinero. ¿Listo? Bueno, entonces ya mercado del dinero ya lo tenemos listo. Si alguien tiene alguna duda, no importa, pueden levantar la mano, preguntarme como quieran. Y en mercado cambiario externo, básicamente tenemos dos tipos de cambio. ¿Cuáles son? ¿Qué tipos de cambio existen? Alguien que no haya hablado, Juan Pablo Barreto. Juan Pablo, ¿no te escucho hoy? Pablo. Hola. Hola, Juan Pablo. Juan Pablo, cuéntame, ¿cuáles tipos de cambio existen? Uy, ¿No lo recuerdas? no. Vale, no importa, no, igual es para repasar. Valentina, vi que levantaste la mano. Tipo de cambio nominal y tipo de cambio real. Exactamente, entonces voy a anotarlo acá. Tipo de cambio real, bueno, arriba nominal. Listo. Alguien que me diga cuál es la diferencia. Si quieren pueden levantar la mano para darles la palabra. Alguien que conozca la diferencia entre esos dos tipos de cambio. Diego, vi que levantaste la mano. El tipo de cambio real tiene en cuenta la inflación. Exactamente. Entonces el tipo de cambio nominal se mide únicamente en unidades monetarias. Es decir, ¿cuántos pesos tengo que dar para conseguir un dólar? ¿Sí? Entonces esto es muy sencillo. Es simplemente el valor nominal. Es decir, lo que tengo que dar en pesos para conseguir un dólar. El tipo de cambio real incluye la inflación, o sea, la capacidad de compra. Es valor nominal más inflación. Lo que es igual, digamos que esto, el TCN o el tipo de cambio nominal es el mismo valor nominal del tipo de cambio, ¿no? Y aquí simplemente es el TCN más la inflación, que es lo mismo que el BN. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta ahí con esa relación? No. Vale, listo. Entonces, ¿qué quiere decir que tengan en cuenta la inflación? Entonces, es decir que el tipo de cambio real va a ser más caro o más barato si aumenta la inflación. ¿Qué va a pasar con sí, o bueno, qué pasa con el tipo de cambio real si yo aumento la inflación? Así, si, digamos, subió la inflación en un 5% aquí en Colombia. Va a ser mayor. El tipo de cambio real, nuestros bienes se van a volver más caros en el extranjero, ¿cierto? Entonces, digamos que esto es lo que va a regir la política monetaria, ¿sí? Entonces, supongamos que somos unos exportadores y tenemos un tipo de cambio nominal de, digámoslo así, de 2000, ¿sí? ¿Qué va a pasar si supongamos que aquí en Colombia la inflación baja? Este es el tipo de cambio nominal. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio real? Que la inflación disminuye. En términos reales, ¿qué va a pasar? No sé, preguntémosle a Andrés Castano. ¿Qué crees que va a pasar si la inflación disminuye? Estaba pensando si se mantenía o si era menor el valor, pero no sé, no estoy seguro cuál es. O sea, supongamos que este es el tipo de cambio, ¿cierto? Tú tienes un bien que vale 3000 aquí en Colombia, ¿no? Entonces, este es el precio de nuestro bien. Precio. Este es el tipo de cambio. Y en dólares, esto te va a dar. Entonces, el precio de nuestro bien dividido el tipo de cambio. O sea, ahora que en Estados Unidos,
el valor de este bien va a ser de $1,5, ¿no? Ahora supongamos el caso, sí quedó listo. Supongamos el caso en el que el bien, como bajó la inflación, es decir, que hubo un proceso deflacionario, supongamos que el bien cambió y ahora vale 2.500 y el tipo de cambio se mantuvo igual. ¿Qué pasó con el bien? ¿Se volvió más barato o más caro? Andrés. Más barato. Exactamente. ¿Qué quiere decir? ¿Que para los exportadores es bueno o malo? Malo. ¿Por qué? Porque van a conseguir menos pesos por dólar, creo que era. Vale, podría ser una opinión válida. ¿Alguien tiene una opinión contraria a la de Andrés? ¿Alguien que levante la mano, por favor? Laura. Laura, Sí. dale a Laura. Yo creo que es bueno porque pues es más barato llevarlo, entonces pueden tener como mejores precios y ser como más competitivos en el mercado extranjero. Exactamente, Laura tiene la razón. ¿Qué quiere decir esto? Somos más competitivos. Y si tú te fijas, ganas lo mismo, ¿sí? O sea, digamos que no hay un cambio entre disminuir un poco la rentabilidad y vender más y digamos que mantener una rentabilidad alta, pero vender menos, ¿sí? Porque recuerda que, digamos, si en Estados Unidos yo le digo a las personas, vea, supongamos que esto es un zapato, entonces el zapato de, de Estados Unidos vale, pongámosle que 1,25. Entonces, la gente, ¿cuál zapato va a querer comprar? Si son iguales, pues obviamente va a comprar el más económico. Resulta que cuando pasa esto, cuando baja la inflación, nosotros igualamos ese precio, ¿sí? Entonces, que la gente, por ejemplo, en este caso, va a ser indiferente. Ahora supongamos que el precio en Estados Unidos es de 1,35 y el de nosotros es de 1,25. Entonces, quiere decir que nosotros somos más competitivos y la gente nos compra más. Y al comprarnos más, pues digamos que las ventas se van a disparar y los exportadores eh, van a poder tomar más ganancias, ¿sí? Entonces, digamos que lo importante es que seamos más competitivos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, ¿eso cómo lo calculamos? Con el ITCR. ¿Alguien se acuerda de la fórmula? ¿No? Tasa nominal por inflación extranjera sobre inflación nacional. Exactamente. Tasa de la variación en el tipo de cambio nominal, el TCN, por la inflación en dónde? Externa, ¿no? Sobre la inflación interna. Y la voy a poner como I. ¿Listo? Entonces hagamos un ejercicio de estos como para recordarlo. Supongamos que la tasa de cambio nominal, voy a poner los datos acá, TCN, sube un 3%. La inflación en Estados Unidos, inflación externa, aumentó un 5%. Y la inflación en Colombia, o sea, la inflación interna, subió tan solo un 2%. Entonces, ¿cómo reemplazo en la fórmula? Entonces, alguien que me diga qué escribo. No sé. Karen Vanegas. ¿Qué escribo de primeras aquí en la fórmula? La tasa nominal, que es 3. Entonces, ¿cómo la escribo? ¿Así? ¿3%? No, creo que es Dime. 0,3. ¿0,3? Sí. No, ¿Alguien? 1,03. 1.00. 1,03. ¿03? Sí, exactamente. Se escribe. Acuérdense que esto es un índice. ¿Qué quiere decir un índice? Que representa la variación, ¿sí? Entonces, en el estado normal de las cosas siempre va a ser 1, ¿sí? Entonces, si les dicen que se mantiene, es 1.
Pero si, digamos, les dicen aumento un 3%, es 1,003, ¿sí? Acá, 1,03. Si te dicen que aumentó un 10%, ¿cuánto sería, Karen? ¿Qué pondrías? 1,03. No, si te dicen que aumentó un 10%, ya no 3, sino 10. Ah, ok, entonces sería 1,010. No, en ese caso sería 1,10. ¿Listo? Ah, ok. Si te dicen un 25, ¿cómo lo pondrías? 1,25. Exactamente, así. Pero como es en 3, 1,03. ¿Listo? ¿Sí? Ok. Digamos, si te dicen 1,6, ¿cómo lo pones? 1,06. Exactamente. Listo. Entonces ya veo que lo tienes claro, lo vamos a dejar como 1,03. Listo. ¿Qué más pongo? Lo multiplicas por la inflación externa. O sea, ¿qué pongo? 1,05. Exactamente. Entonces voy a ponerle paréntesis, no me va a botar error. ¿Y eso lo divido por cuánto? Por 1,02. 1,02. Listo. Y nos da un valor superior a 1, ¿cierto? De 1,06. Le voy a preguntar a alguien, eh, Rebeca, Rebeca Pupo, ¿qué quiere decir este valor? Que hay una devaluación real. Una devaluación real, ¿cierto? Listo. Y si yo le pregunto a Samuel Cardoso, ¿eso es bueno para los exportadores o malo? Samuel. Bueno, Samuel no contestó, entonces bueno, creo que me envió un chat. Samuel dice que bueno, sí, correcto, es bueno. ¿Y por qué es bueno, Santiago Gutiérrez? ¿Por qué crees que es bueno para los exportadores? Porque yo creo que pues ganarían más dólares ¿Por y de qué? pronto el producto de ellos es más barato En el extranjero, allá. ¿cierto? Exactamente, Sí. eso es lo que pasa, que como el producto de ellos es más económico en el extranjero, venden más. Y al vender más, pues ganan más dinero, ¿no? Y eso es lo que pasa con el índice, con el tipo de cambio real. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Alguien que no haya entendido algo? ¿Quieren pueden levantar la mano? ¿No? ¿Y cuando es menor de uno, cómo se llama? ¿Evaluación? Revaluación. Revaluación. ¿Reevaluación? Sí. Entonces acuérdense siempre, si el tipo de cambio es mayor a 1, hay una devaluación. Si es igual a 1, hay un equilibrio. Y si es menor a 1, hay una revaluación real. ¿Sí? Listo. Entonces aquí ya quedó, yo creo que eso ya lo tenemos claro. ¿Cierto? Ahora, vamos a ver rápidamente los flujos de capitales. ¿Sí? Y lo voy a explicar, digamos, así. La tasa total es en un país, digamos, en Estados Unidos, va a ser la suma de la tasa de cambio más la tasa de interés. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si estamos en Colombia, la tasa total, que es esta de acá, va a ser igual únicamente a la tasa de interés. ¿Listo? Tasa interés. Entonces, supongamos que yo tengo que la tasa nominal, la tasa de cambio nominal varió un 3%, es de un 3%, y la tasa de interés es de un 5%. Listo. Entonces, ¿cuál sería la tasa total en Estados Unidos?
Vamos a preguntarle a alguien. Vanessa Muñoz. Sería 8. 8%, ¿cierto? ¿Y la tasa Sí. en Colombia de cuánto es? Sería solo de 5. Exactamente, del 5%. ¿Tú dónde preferirías endeudarte? En Colombia. En Colombia, en donde es el 5%, ¿no? Entonces con verde vamos a poner la deuda. ¿Y dónde preferirías ahorrar? En Estados Unidos. Entonces, aquí vamos a poner el amarillo. Listo. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Que si la gente prefiere endeudarse en Colombia, es decir, endeudarse acá e ir a gastar en otro país, por ejemplo, lo que estamos haciendo es llevándonos capital de Colombia, ¿sí? O sea, digamos, por ejemplo, si en este caso Vanessa viviera en Estados Unidos y dice, bueno, yo voy a endeudarme en Colombia porque me sale más barato por la tasa total, entonces yo me endeudo en Colombia, pero vengo y gasto aquí en Estados Unidos. Entonces lo que estoy haciendo es sacando pesos de esa economía y convirtiéndolos a dólares para venir a gastarlos acá. Entonces, ¿hacia dónde van a ir los flujos de capitales en este caso? Hacia Estados Unidos, ¿sí? Porque la tasa total es mayor. Ahora, si Vanessa es una ahorradora que está aquí en Colombia, pues va a decir, no, pues yo mejor me voy a ahorrar en Estados Unidos que me pagan mayor tasa de interés. Me pagan un 8% allá en Estados Unidos. Entonces, pues yo voy y ahorro allá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que muchas personas van a actuar como Vanessa y van a sacar los capitales. Es decir, que por ambos lados los flujos de capital van a ir ¿a dónde? A Estados Unidos. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Yo creo que no, este es bastante claro, ¿no? Vale. Entonces le voy a preguntar a otra persona. Vamos a preguntarle a Natalia Pintor. Dime. Vale, Natalia. Supongamos que este caso se planteó, ¿no? Entonces los capitales se fueron para Estados Unidos, ¿sí? Es decir, que probablemente hayan salido moneda colombiana, se haya ido hacia los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Tú qué crees? ¿Se va a reevaluar o se va a devaluar? En Estados Unidos se va a evaluar, o sea, no es lo mismo. Los pesos colombianos van a ser menos dólares, pues no es lo mismo Dime, que fuera al revés, ¿no? ¿cómo así? No te entendí. Se va a evaluar, pues porque O sea, es tú dices más que caro un dólar. el peso colombiano, ¿qué se va a reevaluar? ¿El peso o el dólar? Ahí se va a evaluar el peso. Vale, entonces Natalia dice que se va a reevaluar el peso. No, se va a evaluar. Por eso, va a subir su precio, ¿sí? No, Se va a devaluar, ¿sí? Con D. sí. Ah, vale, listo. Entonces Natalia dice que se va a devaluar. Peso de evaluación, listo. ¿Alguien tiene una opinión contraria? ¿Alguien que no esté de acuerdo con Natalia? No, vale, creo que todos estamos de acuerdo. Natalia, ¿por qué se va a evaluar? ¿Qué va a pasar con el peso en ese caso? Pues como se va para allá. Ay, no, yo no sé cómo explicarlo. Me Vale, confundí. vale, es importante que lo... Entonces, vamos a explicar en cada caso qué va a pasar, ¿sí? Supongamos que nosotros queremos ahorrar en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, Natalia, si tú tienes pesos, ¿qué estás demandando? ¿Qué necesitas para poder ahorrar en Estados Unidos? Dólares. Exactamente. Entonces, ¿qué estás haciendo? Aumentando el precio del dólar. ¿Por qué? Porque a mayor demanda, ¿qué pasa con el precio? Sube. Exactamente. Entonces, por ese lado, tú estás demandando dólares, entonces lo que estás haciendo es haciendo que el dólar se encarezca y el peso pues disminuya su precio, ¿no? Ahora, eso pasa si tú, digamos, quieres ahorrar en Estados Unidos. Ahora supongamos que tú estás en Estados Unidos y quieres endeudarte en Colombia, ¿sí?
Entonces, cuando tú vengas aquí a, hacer a pedirle el crédito, supongamos que tú quieres un crédito para vivienda. Cuando tú vengas a pedir el crédito para vivienda, ¿te lo van a prestar en dólares o en pesos aquí en Colombia? En pesos. Exactamente. Y tú quieres gastarlo en Estados Unidos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer? Cambiarlo a dólares. Exactamente. Entonces, ¿otra vez qué demandas? Em, Si ay, quieres, si quieres dólares, ¿qué estás dime, demandando? dólares. Exactamente. ¿Y qué ofertas que tienes para ofertar? Los pesos. Exactamente. Entonces, por ambos lados, vimos que tú estás ofertando pesos y demandando dólares. O sea que el precio del dólar que va a pasar va a aumentar y el precio del peso va a disminuir. ¿Listo? Así es como para que lo expliquen si el profesor les pregunta algo relacionado con capitales. ¿Listo? ¿Alguien no entendió? Yo sé que eso a veces es un poquito confuso. Si alguien no entendió, por favor, levante la mano porque... Listo, creo que fue bastante claro entonces. Entonces, listo. Ah, alguien está... Ahora voy a repetir. Vale, lo voy a repetir. Entonces, tenemos dos tasas totales, ¿no? Esta es la tasa total en Colombia, y está en Estados Unidos. Y vemos que la tasa total es mayor en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Que la gente va a preferir ahorrar en Estados Unidos, es decir, que va a llevar su plática que tiene aquí en Colombia, se la va a llevar para Estados Unidos. Pero para poder llevársela, tienen que cambiarla, ¿sí? O sea, tienen pesos, tienen que cambiar a dólares, ¿sí? Cuando cambien a dólares, ahí sí pueden abrir su cuenta de ahorros en Estados Unidos y poder ahorrar la plata. Entonces, si van a llevar pesos, están ofertando esos pesos a cambio de dólares. Es decir, que ofertan pesos, demandan dólares, ¿sí? Acuérdense, a mayor oferta, menor es el precio, a mayor demanda, mayor es el precio, ¿sí? Entonces, como en este caso vemos que obviamente el precio del dólar se va a reducir y el peso del dólar se va a aumentar, ¿sí? Porque se están yendo pesos de la economía. Y por ende, el dólar se va a revaluar y el peso se va a devaluar, que es lo que anotamos acá. Ahora, ¿qué pasa con este segundo caso? Entonces, hay una persona en Estados Unidos que dice, oiga, la tasa en Colombia está buena, yo quiero invertir, yo quiero endeudarme allá. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a decir, listo, yo saco prestado allá en Colombia, pero allá me tocan endeudarme en pesos colombianos, ¿sí? Entonces, yo voy y me endeudo en pesos y entonces supongamos eh, que la tasa es del 5%, entonces ellos vienen acá y cogen esos pesos y dicen, listo, ya tengo los pesos, pero yo los quiero gastar es en dólares. A mí no me sirven de nada esos pesos porque si yo, digamos, quiero comprar una casa aquí en Estados Unidos, pues me va a tocar pagarla en dólares, ¿sí? Entonces ellos cogen los pesos que pidieron prestados, los tienen en su poder, ofertan esos pesos a cambio de dólares y cuando les dan los dólares, ahí sí gastan. Entonces pasa el mismo fenómeno. Tienen dólares, o sea, perdón, tienen pesos, ofertan pesos y demandan dólares. Por eso el precio del peso cae o se evalúa. ¿Listo? No sé si te quedó claro. Porfa, si me confirmas ahí por el chat, Paula. Listo. ¿Alguien alguna duda? ¿No? Vale, listo. Entonces, eso es lo que pasa con el mercado cambiario, ¿sí? Pero en el mercado cambiario hay diferentes formas de manejarlo. Y ahí es cuando hablamos de los regímenes cambiarios. Regímenes. Listo. Entonces hay uno que es el tipo de cambio fijo. Alguien que me diga qué es el tipo de cambio fijo. No sé, Heidi Fernández. ¿Qué es el tipo de cambio fijo? Heidi. Bueno, entonces, no sé, Laura Otálora.
Laura. Sí, dime. ¿Qué es el tipo de cambio fijo? Sinceramente, no sé. Vale. No, ¿alguien sabe? ¿Alguien que lo quiera comentar? Andrés. Lo que tengo entendido es que es donde el tipo de cambio pues, es definida directamente solamente por el Banco Central. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir en el tipo de cambio fijo? Que todo esto que ya vimos no importa. ¿Por qué? Porque el Banco Central se va a encargar de fijar el tipo de cambio, ¿sí? Entonces, yo les explicaba esto que había una paridad, ¿no? Entonces, digamos que si el Banco Central quiere establecer un tipo de cambio fijo de paridad 1 a 1, quiere decir, en este caso, que por un peso yo cambio en dólar, ¿sí? Por un peso yo cambio en dólar. En dado caso que quieran hacer una paridad, por ejemplo, 2 a 1, entonces por un dólar yo tengo que dar 2 pesos, ¿sí? Puede suceder el caso contrario, una paridad 1 a 2, es decir, que $2 por un peso. La paridad puede ser 3 a 1, 5 a 1, como sea, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de paridad, pero la paridad se tiene que mantener, ¿sí? O sea, siempre, siempre debe mantenerse la paridad. O sea, no puede cambiar esto. Ahora, eso no es con que el Banco Central diga y ya, sino que el Banco Central tiene que hacer una clase de acciones para poder mantener estas paridades. Entonces, supongamos que tenemos una paridad 1 a 1, ¿sí? O sea que estos son pesos, vámonos, y estos son dólares, ¿sí? Entonces, por un 1 a 1, ¿qué quiere decir? Un peso por un dólar. ¿Qué pasa si el dólar aumenta su precio? ¿Qué tiene que hacer el Banco Central con sus reservas de dólares? Vender. ¿Y para qué las vende? Pongamos que el dólar aumentó. Pues las vende para que haya más oferta de dólares y como hay más oferta, el precio va a bajar. Exactamente. Y va a volver a la paridad 1 a 1, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tiene que hacer el Banco Central. En caso de que disminuya el dólar, ¿qué tiene que hacer el Banco Central? Comprar dólares. Exactamente, el fenómeno contrario para mantener esa paridad 1 a 1, ¿cierto? Entonces, digamos, eso es lo que quiere decir un tipo de cambio fijo. Ahora, que hay muchos, que digamos, hay variantes de ese tipo de cambio fijo, por ejemplo, las devaluaciones gota a gota, que son devaluar la moneda para lograr el objetivo de la paridad. O el más moderno, pues en términos relativos, el más moderno, que fue la banda cambiaria, que era establecer unos rangos, no un tipo de cambio tan fijo, no estrictamente fijo, sino más bien unos rangos, ¿sí? Un mínimo y un máximo. Y a partir de eso, mover el dólar. ¿Listo? El precio del dólar. Y eso en relación al tipo de cambio fijo. ¿Alguien tiene alguna duda de eso, del tipo de cambio fijo? ¿Cómo funciona? ¿No? Vale. Y existe otro que es el tipo de cambio libre. ¿Qué es el tipo de cambio libre? Alguien que me diga. No sé, vamos a preguntarle otra vez a otra persona. Nicolás Peñalosa. El tipo de cambio libre ocurre O flexible. cuando el banco, bueno, sí, flexible o libre ocurre cuando los bancos o el gobierno dejan de intervenir y dejan que el tipo de cambio se maneje respectivamente al comportamiento del mercado. Exactamente, es decir, lo que vimos. ¿Y cuántos tipos de cambio flexible hay? Hay dos tipos, ¿no? El sucio y el limpio. Nicolás, creo que me vas a decir algo. Nicolás. Bueno, parece que no. Vale, entonces el tipo de cambio sucio es cuando el Banco Central, ante una contingencia,
interviene, pero es muy de vez en cuando, ¿sí? Y el tipo de cambio limpio, flexible limpio, es cuando el Banco Central definitivamente por ningún motivo va a intervenir. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es lo que sucede. ¿Cuál es el régimen más común, digamos, ahorita en el mundo? El flexible. Algunas veces hay un tipo de cambio fijo, pero no es muy común, ¿sí? Aquí en Colombia manejamos el tipo de cambio flexible, pero el sucio, donde a veces el Banco Central puede intervenir en el tipo de cambio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con regímenes? ¿No? Vale, listo. Entonces, ahora sí, ya por último, vamos a ver la conexión de mercados, que es lo que va a suceder en las economías, ¿sí? Entonces, estas flechitas de acá, voy a aumentar, básicamente representan las relaciones. En todos los mercados hay una variable de control, que es una variable de control la que va a impactar lo que sucede en los otros mercados, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la renta en la política, bueno, en el mercado de bienes y servicios está la renta, que es la que impacta en el mercado del dinero y en el mercado cambiario, ¿sí? En el mercado de dinero que tenemos, las tasas de interés que también lo mismo, vienen a impactar acá, impactan acá, impactan acá. Y en esta tenemos el tipo de cambio que impacta sobre las tasas de interés, es decir, que indirectamente impacta acá, impacta sobre pues, su propio mercado e impacta sobre las exportaciones, es decir, que impacta sobre el componente autónomo del mercado de bienes y servicios, ¿sí? Entonces, la renta impacta en todos los mercados, las tasas de interés impactan en todos los mercados y la tasa de cambio también en todos los mercados. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí con las relaciones? ¿No? Vale. Listo. Entonces, empecemos con la renta. Si aumenta la renta, ¿qué pasa en una economía? Primero, en el mercado de bienes y servicios, ¿qué pasa? ¿Qué aumenta en el mercado de bienes y servicios? ¿La demanda? ¿Quién malo? Karen. Vale, Karen. Tú dijiste que la demanda, ¿cierto? Sí. Pero si aumenta la demanda, ¿qué componente de la demanda aumenta? ¿El? El precio. No, el consumo, ¿sí? O sea, sí, tienes razón, pero perdón. el consumo, ¿sí? Ok. Sí, sí, entonces aumenta el consumo, ¿sí? Si aumenta el consumo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los precios? Ahora sí, Karen. Suben. Exactamente. Y si suben los precios, ¿eso cómo se llama? Cuando empiezan a subir harto los precios. Inflación. Exactamente. Entonces, cuando la renta aumenta, en el mercado de servicios, ¿qué pasa? Que empieza a aumentar la inflación. Y siempre es aumentar la inflación, ¿quién interviene? Cuando hay alta inflación, ¿quién interviene? ¿El banco? ¿El banco qué? ¿El Banco Central? Exactamente. Y aquí podemos ver la primera relación. ¿Qué nos dice la primera relación? Cuando la renta aumenta, empieza a aumentar la demanda de dinero porque el consumo está desbordado, ¿sí? Entonces, aumenta el consumo, aumenta la demanda de dinero y por ende, ¿qué pasa con las tasas de interés? ¿Qué le pasa a las tasas de interés si aumenta la demanda de dinero? ¿Qué pasa con esas tasas? ¿Aumentan o disminuyen? Aumento. Aumentan. Exactamente. Entonces, aquí podemos ver esa relación. En esta flechita verde que ustedes ven acá, esa es la relación. ¿Listo? Entonces, primera relación, aumenta la renta. ¿Qué pasa si aumenta la renta? Que aumenta el consumo. ¿Qué pasa si aumenta el consumo? Que aumenta la demanda de dinero, ¿sí? Y si aumenta la demanda de dinero, ¿qué pasa con las tasas de interés? Se van para arriba. ¿Listo? Esa es la primera relación importante que tenemos. Ahora, por el lado del mercado cambiario o del sector externo,
Si aumenta la renta, ¿qué pasa con las importaciones? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan, ¿Por qué aumentan? Diego. porque la gente tiene mayor capacidad de compra, ¿no? Exactamente, entonces tenemos mayor capacidad de compra y aumenta también las importaciones, no solo los bienes colombianos, sino también los que nos traen, también podemos consumirlos en mayor medida. Entonces, ¿qué pasa si aumenta la renta? Fácil, aumenta la demanda de dinero, por ende las tasas de interés van a presionar hacia el alza y aumentan las importaciones. ¿Qué quiere decir que aumenten las importaciones? Que vamos, qué va a pasar con el mercado de divisas. ¿Vamos a recibir primero analicémoslo con los pesos? ¿Qué va a pasar con los pesos? ¿Van a salir o van a entrar? ¿Se van a ofertar más? Dime, ¿Se van a ofertar más pesos ¿vas bien? ¿Por qué? para poder como recibir productos extranjeros? Vale, vamos a hacer. Cuando tú importas, ¿qué haces? Compras en el extranjero, ¿cierto? Sí, Entonces, digamos, para comprar en Estados Unidos, ¿tú qué necesitas? ¿Dólares o pesos? dólares. Exactamente. Entonces, ¿qué estás ofertando? ¿Qué moneda estás ofertando? Oferto el peso y demando el dólar. Exactamente. Entonces, por ese motivo, nuestros dólares se van a empezar a depreciar a medida que nosotros importemos más, ¿sí? Entonces, la relación, ¿no? Entonces, si hay una mayor renta, va a aumentar el consumo y las tasas de interés también van a aumentar. Si hay una mayor renta, van a aumentar las importaciones y por ende, nuestro peso se va a tender a devaluar. Es decir, que vamos a tener un tipo de cambio más alto. Vamos a tener que pagar más pesos por un dólar. ¿Listo? ¿Clara esa relación o no? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No? Listo. Entonces, ahí están las relaciones entre variables. Ahora, ojo, porque vamos a hacerlas entre políticas. Supongamos que yo soy el gobierno del Ministerio de Hacienda y yo decido aumentar los impuestos. Entonces, le voy a preguntar a algunas personas. Entonces, vamos a preguntarle ¿a quién? A Laura Forero. Laura, Sí. listo, Laura. Entonces, yo gobierno, aumenté los impuestos. ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? ¿Van a aumentar? Explícate. Si yo aumento los impuestos, ojo. Si aumentas los impuestos, las cosas valen más. Entonces, el consumo disminuye. No sé. Vale, Entonces, disminuye los... vamos de aparte, ¿sí? Para entenderlo. Entonces, mira, yo aumenté los impuestos. ¿Qué pasa con la renta? ¿Disminuye o aumenta? Aumentas los impuestos, aumenta la renta. ¿La renta? ¿Segura? La renta disponible. No, disminuye. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con el consumo? Disminuye también. Exactamente. Entonces, si el consumo disminuye, ¿qué va a pasar y la gente deja de consumir? ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? Disminuyen porque la gente deja de consumir. Exactamente. Entonces, las tasas de interés dejan de aumentar para disminuir. ¿Por qué? Porque digamos que si tú lo ves en efectos prácticos, si la gente deja de consumir, es decir, va, por ejemplo, a necesitar menos crédito de consumo, ¿cierto? Ujú. Entonces, como van a dejar de pedir prestado, entonces los bancos van a tener que ajustar sus tasas de interés y bajarlas para que la gente vuelva a pedir prestada la plata, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, la primera, ya tenemos el caso contrario. Ante una política fiscal expansiva, las tasas de interés disminuyen. ¿Por qué? Ya vimos la relación. ¿Listo? Ahora, le voy a preguntar a Diego Pardo. Diego,
¿qué crees que va a pasar con las importaciones? Van a bajar Van a bajar las importaciones. ¿Por qué? porque como hay que pagar más impuestos, tengo menor capacidad de compra y pues no voy a comprar bienes extranjeros. Exactamente. ¿Y qué va a pasar con el tipo de cambio? Eh, se va a devaluar. Va a evaluarse. ¿Por qué? Eh, Piénsala bien. Si hay menos importaciones, ¿qué pasa? espera un momento. Dale, ¿alguien la tiene? ¿Alguien que levante la mano y me explique qué pasa? Le voy a preguntar a otra persona a ver si de pronto la tiene. Preguntémosle Nicolás Peñalosa. Sí, entonces estamos en que disminuyen las importaciones, ¿cierto? Sí, hasta ahí nos ayudó Diego. ¿Qué crees que va a pasar con el tipo de cambio si reducimos las importaciones? El tipo de cambio va a disminuir porque estamos dejando de demandar dólares. Exactamente, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar con el peso? Se va a reevaluar, ¿no? ¿Qué pasa? Que acuérdense que cuando somos importadores, lo que hacemos es poner dólares, ofertar los dólares en el mercado, ¿sí? Si estas importaciones se reducen, quiere decir que vamos a dejar de ofertar. A menor oferta, mayor es el precio. Entonces, el precio del peso colombiano aumenta. Y por eso, nuestro tipo de cambio va a ser más pequeñito, ¿sí? Diego, ¿sí te quedó claro? Sí, sí, ya entendí, ya entendí. Listo, vale, perfecto. ¿Alguien no la entendió? ¿Alguien que quiera que la expliquemos otra vez? Pueden levantar la mano, no pasa. O si quieren interrumpir, ¿no? O sea que también ahí las exportaciones también se ven afectadas porque vale más el peso, ¿cierto? Nos compran menos en el exterior. Porque empieza a fortalecerse el peso, sí. Sí, tienes razón. Pero eso va más ligado, fíjate, al tipo de cambio. Si es que aquí el tipo de cambio se modifica y de una vez afecta a las... Entonces, digamos que también lo que nos decía Santiago es cierto. Entonces, si el tipo de cambio, entonces podemos seguir. Entonces, digamos que ya sabemos que las importaciones disminuyen si yo aplico una política fiscal restrictiva y podemos sacar la conclusión que nos dice Santiago. Si el tipo de cambio baja, es decir, que nuestra moneda se fortalece, vean que el tipo de cambio está afectando directamente a las exportaciones. X son exportaciones. Entonces, Santiago, explícanos qué sucede con las exportaciones. Pues nuestros pesos valen más, entonces en el comercio internacional es más caro comprarnos porque tienen que darnos más dólares por nuestros productos. Entonces, Entonces, si ¿qué el va a peso pasar? vale más, pues que las exportaciones bajan porque nos compran menos. Es más caro comprarnos a Exactamente. nosotros. ¿Y qué va a pasar con la balanza de pagos? ¿Déficit o superávit? Déficit, que vendemos menos de lo que producimos. Exactamente. Listo. Perfecta esa relación. ¿Alguien no entendió la relación que nos acaba de explicar Santiago? Vale, parece que todos. Listo, chicos. Vamos con intereses y vamos a agilizar un poquito porque vamos lento. Entonces, si bajan las tasas de interés, va a impactar. Esta es la inversión dependiente de la tasa de interés, ¿sí? Lo que invierte la gente, las empresas en capital, tierra y trabajo. Si bajan las tasas de interés o aumentan, pues obviamente van a modificar la demanda que tiene que ver con la tasa de interés. Y por último, van a impactar los flujos de capital. ¿Listo? Entonces, digamos que ya entendí la dinámica, entonces ahorita, a partir de ahora, voy a hablar de políticas. ¿Listo? Entonces, supongamos una política monetaria expansiva.
Si yo aplico una política monetaria expansiva, ¿qué va a pasar con la inversión? La va a preguntar a Andrés Tibocha. La inversión tenderá a aumentar ya que las tasas de interés bajarán, ¿cierto? Exactamente. Las tasas de interés bajan, entonces, ¿qué va a pasar con la inversión? Aumenta, ¿cierto? Y la demanda agregada, ¿qué pasa? Andrés. También tenderá a aumentar. Exactamente. Perfecto. Listo. Entonces, esa es la primera relación. Si con la misma política expansiva, ¿qué va a pasar con las tasas de interés? Pues se van a reducir. ¿Y qué va a pasar con la demanda de dinero? No sé, preguntémosle a Karen Vanegas. Karen, ¿qué va a pasar con la demanda de dinero si yo bajo las tasas de interés? ¿Va a aumentar? Exactamente, va a aumentar. Perfecto. Y preguntémosle eh, eh, a Laura Forero. Laura, ¿qué va a pasar con los flujos de capital si las tasas de interés aumentan? ¿Disminuye? Dime. ¿El flujo de capital disminuye? Acuérdate de las tasas, de lo que hablamos de las tasas totales. Pero si las tasas de interés aumentan, pues la gente Sí, empieza a pedir menos créditos, ¿no? sí, exacto. Piden créditos en donde en otros países, ¿no? Ok. Entonces, pero el flujo del capital en Colombia disminuye. Pues aumentaría el flujo de capital externo. Exactamente, aumenta el flujo de capital, ¿vale? Ok. ¿Por qué? Porque la gente se va a endeudar en otro lado y va a traer los pesos acá, las divisas acá, ¿sí? Sí, ok. ¿Sí? Entonces, ojo, aumentan los flujos de capital. Cuando aumentan las tasas de interés, aumentan los flujos de capital en el país. Pero estábamos hablando, sí, de las tasas. Estábamos poniendo el ejemplo de una restrictiva, ¿cierto? No, mentiras, de una expansiva. Tienes toda la razón, Laura. Porque, ¿qué quiere decir? Que haya una expansiva, que haya una expansiva que las tasas de interés van a bajar, ¿no? Diego, me tenías la mano levantada. Y es que iba a decir eso que no entendía. Si la tasa de interés era más baja, pues los flujos iban a disminuir, ¿no? Porque los flujos van hacia donde esté la tasa de interés más Exacto. alta. Sí, tienen toda la razón, sí. Muy bien, ahí la de Diego y Laura también bien. Y listo, eso es lo que va a pasar con las tasas de interés. ¿Listo? Ahora miremos la tasa de cambio. Entonces, ¿qué pasa si la tasa de cambio aumenta? ¿Qué pasa con las exportaciones? O sea, si nuestro peso colombiano se deprecia, las exportaciones, ¿qué pasa? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan. Aumentan, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo si vendemos más en el extranjero, las personas, los importadores, perdón, los exportadores van a tener que venir a consumir más acá, ¿no? ¿Por qué? Porque van a necesitar más insumos, más mano de obra, más etcétera, ¿sí? Entonces, van a aumentar el componente autónomo de la demanda en bienes y servicios, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que les dije, si ellos venden más, consumen más acá, ¿listo? Entonces aumenta el componente autónomo. Acuérdense que el componente autónomo es el que no depende de la renta. ¿Listo? ¿Qué pasa con las exportaciones si el tipo de cambio aumenta? ¿Los importadores compran más o menos? Si nuestro peso está devaluado, ¿qué hacen los importadores? ¿Compran más o menos? No sé, preguntémosle a Jorge.
Jorge Martínez, ¿qué opinas tú? Perdona, Juan, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Supusimos que el tipo de cambio aumenta, ¿sí? Es decir, que nuestro peso se evalúa, ¿sí? Entonces te preguntaba, ¿qué pasa con los importadores? ¿Será que ellos compran más o menos? Más. ¿Más? ¿Tú dices que más? ¿Alguien dice que compra menos? Diego, Yo, ay, perdón. Laura, también. Mm, está bien. Yo digo que compras menos, pues porque sale mucho más caro comprar cosas extranjeras como bienes extranjeros, pues porque la moneda del peso colombiano se depreció. Exactamente, perfecto. Entonces, ¿qué hacen los importadores? Comprar menos, es decir, que importamos menos, ¿sí? Y si importamos menos, eso otra vez va al componente autónomo, aumentando ese componente. Acuérdense que en el componente autónomo de la demanda agregada están exportaciones menos importaciones. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado. ¿Y qué pasa con los flujos de capital? Si la tasa de cambio aumentó, o sea, nuestra moneda se depreció, ¿qué pasa con los flujos de capital? Acuérdense del concepto de la tasa total. Les voy a poner acá. Tasa total en otro país es igual a la tasa de cambio nominal más, un poquito por acá, más la tasa de cambio, perdón, la tasa de interés. Entonces, si el tipo de cambio aumenta, ¿qué va a pasar? Preguntémosle, no sé, a, a Santiago Gutiérrez. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Me puedes repetir? Estoy como perdido. Vale, mira, estamos suponiendo que la tasa de cambio aumentó, es decir, que nuestra moneda se evaluó, ¿sí? O sea, ahora tenemos que pagar más pesos por un solo dólar, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la tasa de cambio, con la tasa total o con los flujos de capital si la tasa de cambio, nominal aumenta? Yo creo que disminuye ¿Disminuyen o porque aumentan los flujos de capital? a los flujos de capital. Sí. Uy, no tengo idea, no. Estoy perdido. Yo creía que aumentan porque la plata se queda acá, no se va para ningún lado, pero no sé. ¿Vale? Digamos que tienes razón. La tasa de cambio total es la variación de la tasa de cambio nominal más la tasa de interés. Entonces, si yo aumento el 5%, esto quiere decir que obviamente la tasa total también va a aumentar un 5%, ¿sí? Y si aumenta la tasa total, es decir, que es mejor endeudarnos aquí, es mejor endeudarnos en otros países, pues la gente va a ir a pedir prestado en otro país y va a traer esa plata aquí a Colombia, ¿sí? Entonces los flujos de capital van a venir hacia el país. ¿Listo? Es cuando la tasa de cambio aumente, o sea, se evalúe nuestro peso colombiano, el flujo de capitales va a venir hacia el país. Y va a pasar lo contrario cuando esta disminuya. ¿Listo? Y listo, muchachos. Eso, digámoslo así, es todo a grandes rasgos. Ya vimos cada uno de los mercados, lo repasamos. Y, ¿y qué? Y vimos los efectos que tienen las políticas sobre los demás mercados. No sé si alguien tenga alguna duda, si quiere que revisemos un caso, algo. Oye, ¿podrías explicar el impacto de la tasa de cambio en el mercado de dinero, por favor? En el mercado de dinero, Sí, sí, señor. vale, listo. Entonces, supongamos que la tasa de cambio bajó, aumentó la tasa de cambio nominal, quiere decir que la tasa total, ¿qué le pasó?
Supongamos que el tipo de cambio aumentó. ¿Quién me preguntó? Yo, Paula. Vale, Paula. Entonces, si el tipo de cambio aumentó, ¿qué pasa con la tasa de cambio total? La tasa, sí, la tasa total. También aumenta. Sí, listo. Entonces, aumenta la tasa total, ¿sí? ¿Qué pasa si aumenta la tasa total? Las personas vienen o se van, traen capital o se van. ¿Se va? Lo traen Traen ahorros, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y dónde se sí, endeudan? en el exterior. En el exterior, ¿cierto? Es decir, que la gente está prefiriendo irse al exterior a endeudarse allá para traer la plata acá, ¿sí? Resulta que para los bancos comerciales esto no es bueno. ¿Por qué? Porque les están dejando de pedir prestado a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Si ustedes fueran un banco comercial, ¿qué harían para remediar eso? Bajar la tasa de interés. Exactamente. Entonces, los bancos van a bajar la tasa de interés. Entonces, podemos decir que si la tasa de cambio aumenta, lo más probable es que las tasas de interés disminuyan. ¿Sí, Paula? No sé si te quedó claro. Sí, sí, muchas gracias. Listo. Entonces, acuérdense siempre, como se van y se endeudan en otro lado, las tasas de interés tienen que bajar. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Así? Creo que Diego tenías la mano levantada. Sí, yo tengo una pregunta. O sea, digamos, si disminuyen los flujos de capital, entonces, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Si disminuyen los flujos de capital, Sí, sí. vale. Entonces, digamos que la gente ahora prefiere irse a ahorrar en los Estados Unidos, ¿sí? Y prefiere endeudarse ¿en dónde? Pues en Estados Unidos, ¿no? No, prefiere endeudarse aquí en Colombia, que diré. Ah, entonces, supongamos que los flujos de capital se van hacia Estados Unidos porque tienen una tasa mayor, una tasa total mayor. ¿Listo? Entonces, si la tasa total es mayor en Estados Unidos y yo soy una persona que quiere ahorrar, tengo que coger mis pesitos que están aquí en moneda local y cambiarlos a dólares para poder abrir una cuenta en el extranjero, ¿sí? Quiere decir que yo estoy ofertando pesos. ¿Qué le pasa al valor del peso, Diego? Si lo ofertas. Baja. Exactamente. Y si demandas dólares, ¿qué pasa con el valor del dólar? Sube. Entonces, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Va a aumentar. Exactamente. Esa es la relación con los flujos de capital. O sea, si los flujos de capital disminuyen, el tipo de cambio aumenta. Exactamente. Cuando tenemos menos capital, cuando hay menos flujos de capital en el país, el tipo de cambio aumenta. ¿Listo? ¿Claro o Listo, alguno? gracias. Listo, chicos. Entonces, no sé si alguien va a pausar la grabación y